Hola, mi nombre es Citlali Guadalupe Santana Márquez, soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura de Educación Preescolar en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 04. El día de hoy voy a hablar sobre mi experiencia en las jornadas de observación y práctica de este semestre, que fueron en el Jardín de Niños Brígida Alfaro en San Antonio de las Higueras, en Ciudad Fernández. Este jardín es de organización completa, ya que hay 4 docentes, una directora y una persona de servicio. Las docentes, una da primer grado, otra docente da segundo grado, otra tercer grado y otra, que es donde estoy yo, segundo y tercero. Una directora que se encarga de la parte administrativa y de gestión del jardín. Y una persona de servicio que se encarga de tener limpio y acomodado lo que es la organización y todo lo del jardín. Y bueno, en cuanto a recursos del jardín, el jardín tiene una cancha techada, tiene un área de juegos, tiene un área como para comedores y tiene todo tipo de material para educación física y para las actividades dentro de las aulas. Hablando un poco sobre el contexto externo del jardín, que sería la comunidad es un poco grande, es muy habitada y la gente es muy sociable y siempre tratan de apoyar en las actividades dentro del jardín, y se nota mucho como el compromiso que hay de parte de las familias, ya que muchas de las actividades son hechas en la comunidad, no son nada más con los papás, sino que también se invita, por ejemplo, al asilo que está por ahí muy cerca, a las actividades como a lo de los villancicos, qué es lo que pasó, a lo del Día de Muertos y a estas actividades y conmemoraciones dentro del jardín. Se les invita a toda la comunidad. Regresando un poquito a lo que es el jardín, dentro del aula hay todo tipo de material para trabajar, como rompecabezas, como libros de los que proporcionó la SEP de la Nueva Escuela Mexicana. También material para trabajar, hay bocinas, hay una televisión para proyectar videos o este tipo de materiales que son más como tecnológicos. También hay material didáctico como juguetes, bloques de construcción, rompecabezas grandes para que jueguen y todo ese tipo de cosas. Ok, ahora hablaré sobre los elementos que fueron fundamentales en esta jornada de prácticas, tomando en cuenta primero los materiales, que son algo que me ayudaron bastante. Por ejemplo, yo estoy trabajando para mi tesis de investigación lo que son los lenguajes artísticos. Entonces yo utilicé mucho lo que fue el teatro, como en títeres, cuentos. Utilicé una ruleta que me ayudaba mucho en este aspecto. También dentro de los lenguajes artísticos que estoy trabajando está la pintura, que fue algo que también me sirvió bastante porque utilizábamos como las artesanías cuando estuvimos viendo un proyecto sobre la comunidad. Mucho las artesanías, pintaban, por ejemplo, lo que son las flores que hacen, que es muy común ahí en la comunidad, flores de hoja de tamal, y las pintaban y decían, ay, mi abuelita hace como esto. O sea, fue una experiencia que a ellos les motivó mucho y les ayudó mucho en el aspecto que estoy trabajando para mejorar, que es la expresión oral. Otro lenguaje artístico de los que estoy trabajando es la literatura, que estaba dentro de los cuentos que se trabajan para la indagación y para todo este tipo de cosas, para transmitirles a ellos un conocimiento nuevo y que ellos lo transmitan a los demás. Otro es la música, son 5, que son la pintura, el teatro, la música, la literatura y el dibujo. Entonces en la literatura sí utilizaba mucho los cuentos para este tipo de cosas, que es algo un poco relacionado con el teatro. Y para el dibujo utilizaba mucho como para que ellos representaran lo que sabían, lo que les gustaba y todo este tipo de cosas, para después
con esto fortalecer la expresión oral mediante la representación de lo que hacían. Educativos como tal no trabajé en esta jornada porque estos aún no llegaron ya casi hasta el final, la última semana de trabajo de diciembre, entonces no los utilicé. Lo único que utilizaba era el programa para sacar los contenidos, los PDA y algunas modalidades y todo este tipo de cosas que sugiere la nueva escuela mexicana. Dentro de las actividades permanentes está lo que era la música al inicio, como para calentar, como para socializar, como para entrar en ambiente cada mañana. Y también fue en un proyecto nada más, una ruleta de los lenguajes artísticos, que es algo que también la utilicé para mi tesis, el cual consistía en que giraba la ruleta y dependiendo de lo que saliera, si eran dibujo, teatro y música. Cualquiera de esos que salieran, los alumnos se seleccionaba a varios y entonces ellos pasaban, por ejemplo, que cantaban una canción o que ellos iban a tomar un cuento a la biblioteca y venían y lo presentaban enfrente. Eran actividades de 5 a 10 minutos, era corto el tiempo, pero eso les gustaba mucho y era como que todos los días estaban esperando que les tocara esto. El involucrarme con los padres de familia esta jornada siento que no lo logré, no lo hice, porque yo tenía como miedo a que ellos no fueran a tomar las cosas bien o a decir algo que estuviera mal o algo así y meterme en problemas. Entonces no los involucré en ninguna de las actividades dentro del jardín, pero sí en mis actividades. Pero en las actividades que eran del jardín, como el Día de Muertos y eso, sí tuve como un acercamiento con ellos, pero no para actividades. Entonces, pues sí siento que es un área en la que debo de mejorar para la próxima jornada. En cuanto a la evaluación de los alumnos, sí siento que aprendieron, que se vio, que se notó en la mayoría de los PDA que se trabajaron, ya que después ellos hablaban sobre las cosas que habíamos visto o lo ponían en práctica, como por ejemplo estuvimos viendo las normas y acuerdos de convivencia en la primera semana, la primera jornada, el primer acercamiento que tuve con ellos. Entonces, pues sí, lo noté porque al final, para cerrar la secuencia, porque fue una secuencia esta, de una semana, les dije, o sea, hicimos como una prueba de a ver si ellos habían comprendido que, por ejemplo, dentro del salón debíamos de guardar nuestras cosas, los juguetes cuando los sacaran y todo esto. Y sí, sí lo hicieron. Yo creí que no lo iban a hacer, la verdad, porque pues son niños y estaban jugando. Entonces cuando yo les digo, vámonos a jugar afuera y con todos los juguetes ahí, me sorprendió mucho cuando me dijeron, no, pero primero tenemos que dejar limpio el salón. Y entonces se regresaron y no salieron hasta que ellos limpiaron y yo no les dije nada. Entonces eso fue como una prueba y una que me sorprendió bastante. En cuanto a lo que fue los CTE, o el Consejo Técnico Escolar, siento que sí sirvieron mucho, ya que de ahí supe varias cosas y problemas por los que pasaban los alumnos, que pues yo no comprendía porque era su forma de ser y todo este tipo de cosas, y hablaban mucho sobre las metodologías y cómo trabajarlas y la importancia de ellas. Entonces, pues sí, es algo que me ayudó mucho a comprender y me ayudó en mis prácticas. En cuanto a mi reflexión sobre esta jornada, lo que fue mis áreas de oportunidad y mis fortalezas, yo creo que me fue bien y me gustó mucho, siento que aprendí mucho. Y en cuanto a mis áreas de oportunidad, yo creo que fue el tacto y el trabajo con los padres de familia, pero es algo que está mejor. Y mis fortalezas pues fue siempre el apoyo incondicional de mi maestra titular, su forma de siempre estar como al pendiente y observando lo que hago para así darme sugerencias para mejorar. Y pues bueno, esto fue todo por el video. Muchas gracias y bye.